Día 44, el día de hoy vamos a escuchar del libro de Levítico el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 26. Continuaremos en la escucha del Salmo 38 y concluiremos con el Evangelio de San Mateo capítulo 27, de los versículos del 1 al 14. Del libro de Levítico. Habló el Señor a Moisés y dijo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguien peca por inadvertencia contra alguno de los preceptos del Señor, haciendo algo que no debe hacerse, ustedes obrarán así. Si quien peca es un sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, ofrecerá al Señor por el pecado que cometió un novillo sin defecto, como sacrificio expiatorio. Llevará el novillo ante el Señor a la puerta de la tienda de la reunión. Pondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará luego sangre del novillo y la llevará a la tienda de la reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con esa sangre 7 aspersiones ante el Señor frente al velo del santuario. Luego untará con sangre los cuernos del altar del incienso perfumado ante el Señor que está en la tienda de la reunión, y derramará el resto de la sangre del novillo al pie del altar del holocausto a la puerta de la tienda de la reunión. Y apartará toda la grasa del novillo sacrificado por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre ellas, los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos, la que está sobre los lomos y toda la demás que cubre el hígado, que se apartará junto con los riñones, igual que se arranca de la res del sacrificio de comunión. El sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. En cambio, la piel del novillo y toda su carne, además de su cabeza, patas, entrañas y excrementos, todo el novillo lo sacará a las afueras del campamento a un lugar puro, donde se vierten las cenizas, y lo quemará sobre un fuego de leña. Será quemado en el vertedero de las cenizas. Y si es toda la comunidad de Israel la que peca por inadvertencia, pero esto queda oculto a la asamblea, haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando la asamblea conozca el pecado cometido, ofrecerá un novillo por el pecado. Lo llevará a la puerta de la tienda de la reunión. Los ancianos de la comunidad pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo ante el Señor y será inmolado ante el Señor. Después el sacerdote ungido llevará sangre del novillo a la tienda de la reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará 7 aspersiones ante el Señor frente al velo. Untará con sangre los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de la reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto a la puerta de la tienda de la reunión. Apartará de él toda la grasa y la hará arder en el altar. Hará con este novillo lo que hizo con el novillo por el pecado, lo mismo hará con este. Así el sacerdote expiará por ellos y quedarán perdonados. Sacará el novillo a las afueras del campamento y lo quemará como quemó el novillo anterior. Es un sacrificio por el pecado de la asamblea. Y si es un príncipe el que peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando llegue a saber que incurrió en pecado, llevará como ofrenda propia un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante el Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ella los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego hará arder toda la grasa en el altar, como hizo con la grasa del sacrificio de comunión. El sacerdote expiará por él, por su pecado, y le quedará perdonado. Si es alguien del pueblo de la tierra el que peca por inadvertencia, haciendo algo prohibido contra los mandatos del Señor, y se ha hecho culpable de ello, cuando llegue a saber que incurrió en pecado, llevará como ofrenda propia por el pecado que cometió una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima del sacrificio por el pecado y la inmolará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará con ellos los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Apartará después toda la grasa, igual que apartó toda la grasa de las víctimas de los sacrificios de comunión, y el sacerdote la hará arder sobre el altar como sacrificio de suave aroma para el Señor. El sacerdote expiará por él y le quedará perdonado. Si lo que lleva como ofrenda propia por el pecado es un cordero, habrá de ser una hembra sin defecto.
Pondrá la mano sobre la cabeza de la víctima expiatoria y la inmolará como sacrificio por el pecado en lugar donde fue inmolado el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima del sacrificio por el pecado y untará con ella los cuernos del altar del holocausto, derramando toda la sangre restante al pie del altar. Después apartará toda la grasa, igual que apartó toda la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la hará arder en el altar, sobre las ofrendas consumidas en honor del Señor. El sacerdote expiará por él, por el pecado que cometió, y le quedará perdonado. Si alguien peca porque se le toma juramento para que testifique de algo que ha visto o que sabe y no lo declara, incurre en delito. O si alguien toca algo impuro, como el cadáver de una bestia impura, el de un animal impuro o de reptil impuro, aún sin advertencia, y queda impuro, se hace culpable. O cuando toca impureza de hombre, cualquier impureza que contamine, aún sin advertencia, cuando cae en la cuenta, se hace culpable. O cuando alguien jura hacer el mal o hacer el bien, empleando a la ligera sus labios, esto es, en cualquier caso que uno haya hecho a la ligera un juramento, aún sin advertencia, cuando cae en la cuenta, se hace culpable de ellos. Todo el que se haya hecho culpable de alguna de estas formas, tendrá que confesarse culpable de aquello en lo que ha pecado. Llevará al Señor como sacrificio de reparación por el pecado que cometió una hembra del rebaño, oveja o cabra, en expiación. Y el sacerdote hará por él el sacrificio expiatorio por su pecado. Si no está a su alcance llevar una res menor como sacrificio por su pecado, llevará al Señor un par de tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Los llevará al sacerdote y hará ofrecer primero el que sirve como sacrificio por el pecado. Le retorcerá la cabeza clavándole la uña junto a la nuca sin arrancársela. Derramará parte de la sangre del sacrificio por el pecado sobre el lateral del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con el segundo animal se hará un holocausto según lo prescrito. El sacerdote expiará por él, por el pecado que cometió, y le quedará perdonado. Si no está a su alcance llevar un par de tórtolas o 2 pichones, llevará como ofrenda por su pecado 1/10 de efá de flor de harina como sacrificio por el pecado. No echará sobre ella aceite ni le pondrá encima incienso, porque es un sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote y éste tomará un buen puñado de ella como memorial y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas consumidas en honor del Señor. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará la expiación por él, por el pecado que cometió en alguno de estos casos, y le quedará perdonado. Lo sobrante será para el sacerdote, igual que en la ofrenda. Y habló el Señor a Moisés diciendo: si alguien ofende y peca por inadvertencia en perjuicio de las cosas santas del Señor, ofrecerá como sacrificio por el delito un macho cabrío del rebaño, sin defecto, según la tasación en siclos de plata, en siclos del santuario, para sacrificio por el delito. Tendrá que restituir el daño que hizo en las cosas santas y añadirá 1/5 de su valor. Lo dará al sacerdote, que hará la expiación por él con el macho cabrío del sacrificio por el delito, y le quedará perdonado. Si alguien peca haciendo algo de lo que prohíben los mandatos del Señor, aunque no lo sepa, se hace culpable e incurrirá con su delito. Llevará al sacerdote como sacrificio por el delito un macho cabrío del rebaño, sin defecto, según la tasación hecha. El sacerdote hará la expiación por él, por lo que hizo sin advertencia, sin saberlo, y le quedará perdonado. Es un sacrificio por el delito, pues realmente pecó contra el Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: si alguien peca y ofende al Señor, engañando a un compatriota suyo en lo referente a un depósito o en algo confiado a su custodia, o bien porque le robó o le quitó algo a la fuerza, o porque encontró alguna cosa perdida y lo niega, o jura en falso sobre algo en lo que un hombre suele pecar, quien haya pecado así y se haya hecho culpable, restituirá el despojo que hizo, o lo que robó, o el depósito que se le entregó, o aquello que había encontrado, o cualquier cosa sobre la que juró con mentira. Lo restituirá íntegramente y añadirá 1/5 de su valor, entregándolo a su propietario el día del sacrificio por el delito. Y ofrecerá al sacerdote como sacrificio por el pecado para el Señor un macho cabrío del rebaño sin defecto, según la tasación hecha, como sacrificio por el delito. El sacerdote hará la expiación por él ante el Señor y le quedará perdonada cualquier culpa de la que se haya hecho culpable. Salmo 38, Salmo de David para recordar.
Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu cólera, que se me han clavado tus saetas y tu mano ha caído sobre mí. Por tu ira no hay en mi carne parte sana, por mi pecado no hay salud en mis huesos, pues mis culpas sobrepasan mi cabeza, son como un peso que me aplasta. Por mi locura mis llagas están podridas, ya hieden. Estoy todo encorvado y encogido, camino todo el día entristecido, mis entrañas arden de fiebre, y no hay parte sana en mi carne. Estoy agotado, abatido del todo, el temblor de mi corazón es como un rugido. Señor mío, todas mis ansias te son presentes, no se te oculta mi gemido, mi corazón se acelera, me abandonan las fuerzas, hasta se apaga la luz de mis ojos. Mis amigos y compañeros se alejan por mis dolencias, mis parientes se mantienen a distancia, los que atentan contra mi vida me tienden lazos, los que buscan mi mal me auguran desgracias, y todo el día andan propalando calumnias. Pero yo soy como un sordo, no quiero oír, como un mudo, no abro la boca. Soy como hombre que no oye, ni tiene réplica en su boca. En ti, Señor, espero. Tú me escuchas, Señor, Dios mío. Por eso digo, que no se alegren a mi costa, que no se ufanen cuando mi pie vacile. Estoy a punto de caer, mi dolor está presente de continuo. En verdad, confieso mi culpa, turbado estoy por mi pecado. Mis enemigos están vivos y fuertes, son muchos los que me odian sin razón, los que pagan mal por bien y me acusan porque busco la bondad. No me abandones, Señor, Dios mío, no te alejes de mí. Date prisa en socorrerme, Señor, salvación mía. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 1 y siguientes. Al llegar el amanecer, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo se pusieron de acuerdo contra Jesús para darle muerte, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron al procurador Pilato. Entonces Judas, el que le entregó, al ver que había sido condenado, movido por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos. He pecado entregando su sangre inocente, dijo. A nosotros qué nos importa, tú verás, dijeron ellos. Y después de arrojar las monedas de plata en el templo, fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron, no es lícito echarlas al tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos, por lo cual ese campo se ha llamado hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que fue valorado aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Hicieron comparecer a Jesús ante el procurador le interrogó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, contestó Jesús. Y aunque le acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes cuántas cosas alegan contra ti? Y no le respondió a pregunta alguna, de tal manera que el procurador quedó muy admirado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión en este día 44. El pecado es destructivo. Los actos pecaminosos no solo dañan a las personas y nuestra relación con Dios, sino que también provocan grandes daños interiores. La culpa del pecado puede cernirse sobre nuestras cabezas y hacer que nuestras heridas espirituales están podridas y ya hieden. La culpa debe ser expiada, ser tratada. Por eso el Señor instruye a su pueblo en el Antiguo Testamento para expiar el pecado a través del sacrificio de animales. En esta sección del libro de Levítico encontramos la ofrenda por el pecado y la expiación de la culpa, que contrarresta nuestro pecado, aunque estos sacrificios son incompletos. De hecho, nuestros pecados pueden pesar como un peso que nos aplasta, aplastarnos y causar confusión interior. Vemos el peligro de la culpabilidad contenida en la vida de Judas. Después de traicionar a Jesús, es golpeado con los tormentos de conciencia y devuelve el dinero de sangre, pero aunque reconoce su pecado y lo lamenta, no puede llevarse a sí mismo a la verdadera penitencia, a la esperanza en el perdón de Dios, y en su lugar se autodestruye y se suicida. Debería haber seguido el ejemplo del salmista. Confieso mi culpa, turbado estoy por mi pecado. Ahí en el Salmo 38. Pregúntate el día de hoy,
¿Dejas que la culpabilidad te consuma o esperas en el perdón de Dios?